Esta tarde en Fibra Óptica, las nuevas disposiciones para las instituciones de crédito. También hablaremos de tecnología e innovación aplicada en el proyecto Jalisco Sin Hambre y Facebook y medidas de seguridad de Uber. Acompáñanos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica, con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan aquí en la frecuencia 91.5 FM y participen con nosotros. Hoy tenemos varios temas. El de las nuevas disposiciones para las instituciones de crédito. Nos estará platicando Ramón Becerra. ¿De qué se trata? Alejandro Limón nos hablará de tecnología e innovación aplicada en el proyecto Jalisco Sin Hambre. Un proyecto interesante. Y también Luis Pérez comienza justamente con la participación que tiene cada semana. Nos habla de Facebook y medidas de seguridad en Uber. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, cuéntanos de qué se trata. Mira, para empezar, Facebook, pues ya no sabemos, yo creo que ya lo has platicado hace como 2 meses, 3 meses aquí en tu programa, que iba a empezar a identificar noticias maliciosas, noticias falsas, sobre todo para disminuir la cantidad de desinformación que transita por la red de Facebook. Obviamente sabemos que es la red social más grande del mundo, y pues hay una tendencia muy grande en los jóvenes de menores de 24 años que están utilizando más Instagram o Snapchat, pero sí lo que reporta la compañía de Zuckerberg es que está encontrando a nuevos usuarios, es decir, que debido a la penetración digital, nuevos usuarios de más edad, es decir, arriba de los 40 años, se están sumando a las filas de Facebook, ¿no? O sea, entonces son más proclives a compartir noticias sin corroborarlas bien. Entonces está en una campaña de denunciar noticias falsas que puedan desinformar. Claro, estaban desarrollando entonces un algoritmo, ¿no?, para estar detectando estas noticias y pues estar cerrando también estos perfiles. Sí, es decir, van a empezar a identificarlos, como dices tú, con la manera en la que están compartiendo por varias características de los sitios de noticias falsas, y también van a empezar a castigar a las personas que compartan noticias falsas, empezando con que no se podrán anunciar, es decir, usar la publicidad en Facebook, y que también pues van a al momento de reportar pues van a levantar una bandera o flaguear, como quien dice, a cualquier usuario que comparta noticias falsas. Y sí es muy importante que el auditorio conozca cómo identificar fácilmente las noticias falsas, y Facebook precisamente da una serie de puntos, o sea, a sus 2,000 millones de usuarios, de cómo reconocerlas. Recordemos que del lado derecho, o sea, tú ves una noticia de cualquier periódico, por ejemplo, en tu línea de tiempo de Facebook, y del lado superior derecho vas a encontrar una pequeña flechita, le das clic y viene reportar esta publicación, no quiero ver nada más de este usuario, bloquear a este usuario o reportar todas las publicaciones de este sitio sin relacionar al usuario. Y ya viene una serie de encuestas de por qué es inapropiado, es falso, es spam. Entonces ya ahí podemos nosotros como empezar a levantar ese tipo de reportes. Lo que hizo YouTube, por ejemplo, cuando fue el tiroteo en la ciudad de Monterrey, que pedía a los usuarios no compartir el video del tiroteo en la escuela, que fue bastante desagradable. Entonces era una manera de proteger también la privacidad de las personas en el video y también a los demás usuarios. Entonces, Jorge, pues nos pide que chequemos todos los titulares que sean que suenen sospechosos, pues obviamente lo van a hacer, que veamos de manera cercana a la URL. Hay sitios de noticias que han sido fácilmente copiados, como el de Aristegui Noticias, que le ponen otra I, o Aristegui Noticias con doble S, o sea, entonces cuando no pertenece, o en el caso de Zona 3 FM, que aparezca Zona 3 con letra en lugar de número. Entonces ahí lo que sucede es que tengamos nosotros cuidado con la URL, investigar las fuentes. Yo lo que he hecho es que si algo me parece sospechoso, copio y pego
el título en Google y ya me aparecen ahí, pues, todos los comentarios es una noticia falsa. Eso es muy, muy claro cuando parece que es una noticia falsa. Y también el formato de la página. No sé si han visto estas páginas que dice, conoce cómo se ve los de Salvados por la Campana 30 años después. Entonces tú le das clic y aparecen un montón de botones de siguiente foto. Esa siguiente foto puede ser un contenido malicioso, puede ser una descarga inapropiada, puede llevarte a publicidad que tú no quieres ver. Entonces, este tipo de contenidos, Facebook busca que se reporte. Claro, son artículos que están relacionados, ¿no? Así es. Entonces, yo lo que les recomiendo es, usualmente se ve pongan su cursor arriba de la liga, del hipervínculo, y en la parte inferior izquierda, en el caso de Chrome, van a encontrar, por ejemplo, el HTML, el URL, cómo se va desplegando, y si la noticia dice, Luis Pérez es súper famoso, y le pongan el cursor arriba y abajo dice, encuentren las nuevas fotos, o sea, saben, no corresponde al título, y usualmente cuando tú das una vista preliminar a cualquier HTML, es decir, una publicación ya sea en tu blog, en WordPress, en una codificador de páginas web, el URL largo, el normal, va a ser desglosado con las palabras utilizadas para el título de tu publicación. Entonces usualmente deben de coincidir estos títulos. Correcto. Esa es la manera entonces en la que los usuarios pueden estar también colaborando con este desarrollo tecnológico que está haciendo Facebook. Así es, y también Google está haciendo lo mismo, que lo que buscan es reportar, o sea, que nosotros como usuarios, aprovechando 2,000 millones de personas, o sea, 4,000 millones de ojos en el caso de Facebook, reportemos por lo que consideramos que es contenido fake news, el fake news de verdad, no el que dice Donald Trump, sí, o la noticia fifi, como dice Andrés Manuel López Obrador, pero que lo reportemos. Y pues por otro lado tenemos la noticia del 28 de agosto del lunes de parte de Uber México, donde presenta 3 nuevas funcionalidades de seguridad para todos sus conductores. Claro, eso yo creo que pues es bastante positivo el haber estado escuchando también a sus asociados, porque pues estaban en riesgo, ¿no? Y creo que pues se tendría que trabajar para darles mayor seguridad. Entonces, ¿qué es lo que están implementando? Mira, están implementando la parte de compartir tu viaje de socio conductor, que nosotros como usuario ya lo podíamos hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, te iba a visitar la cabina, te compartía mi viaje, te decía en tanto tiempo llego, y tú vas en una como un espejo de la aplicación, tú puedes ver por dónde voy. El verificar tu información a través de Facebook, en este caso es como se utilizan muchísimas otras páginas para comprobar tu seguridad y tu identidad, que es un complemento a las otras funciones de seguridad que ya tiene la aplicación, la plataforma. Y finalmente a mí el que se me hace mucho más interesante por la complejidad del código en la plataforma es el del chat dentro de la aplicación de Uber. Es decir, no sé si tú recuerdas, cuando llegas a un aeropuerto, una central camionera, etcétera, marcas, te pone contactar al conductor si eres el usuario, y te sales de la aplicación y te vas a la interfase del teléfono para hablar por teléfono. Sí. O lo mismo con un SMS. O sea, aquí lo que tú vas a ver es como si fuera WhatsApp, o sea, estás viendo el mapita por donde va el carro, y abajo se ve cómo va escribiendo el conductor, o tú vas escribiendo si ya le llegó el mensaje, si ya lo leyó. Y esto, por ejemplo, a mí me da mucha seguridad si tengo toda la información de mi recorrido, no nada más la localización del recorrido, sino la comunicación e interacción que tuve con el conductor y el conductor tuvo conmigo. Recordemos que Uber tiene una colaboración ha sido bastante transparente en decir que colabora con las autoridades con las investigaciones, y al menos para mí se me hace interesante que esto esté dentro de la aplicación. E imagínate para el turismo internacional que tiene algún problema de lenguaje por algún otro idioma, y que pues todo lo puede hacer con frases predeterminadas a través del chat, y así puede tener una mejor recogida en el aeropuerto y dar mejores indicaciones hacia dónde quiere ir. Perfecto, está muy bien, ¿no? A mí se me hace excelente, y yo quiero decirle a todos que desgraciadamente creo que vivimos en México en un contexto de inseguridad muy fuerte, sí, y que las aplicaciones como las de Uber, como las de Airbnb, trabajan normalmente en cualquier otro país, y yo creo que el sector privado está haciendo una inversión muy fuerte por proveer de seguridad a usuarios de sus servicios y productos, en compensación por un contexto que ha rebasado a lo mejor un plan de seguridad, una estrategia de seguridad por parte de las autoridades. Entonces, ir un paso más del servicio que proveen, que en realidad Uber te lleva de un lugar a otro, y aparte te da más cosas, pues obviamente creo que atiende a lugares muy pues complicados como el norte del país, a lo mejor como Chihuahua, como Nuevo León, como Sinaloa o Sonora, y pues yo creo que hay otras aplicaciones también como Airbnb que hacen esa comprobación en tiempo real de la seguridad de la información de sus usuarios. Claro.
Oye, tengo entendido que estas nuevas medidas de seguridad se estuvieron poniendo a prueba en algunas ciudades del país y bueno, van a estar anunciando también otras nuevas medidas, pues justamente para eso, ¿no? Para garantizarle al usuario y también a los conductores que tengan mayor seguridad. Entonces, pues es algo bastante positivo, sobre todo que va encaminado precisamente a que la plataforma se mantenga en ese liderazgo. Claro, y yo creo que, yo sé lo que sí les puedo decir es que entre más sepamos que hay medidas de seguridad en la plataforma de economía colaborativa que utilicemos, menos propensos seremos a cometer algún delito, porque sabemos que hay más información disponible así de cómo encontrarnos, pues. Y sí, se probó en Guadalajara, Saltillo, Cuernavaca, León, en la Ciudad de México, y pues ya dijeron que a partir del 18 está listo. Recordemos que Uber anunció un plan de inversión de 6.800 millones de pesos hasta el 2018, y se va a expandir a más ciudades. Entonces, digo, se me hace congruente que digan, crecemos, pero al mismo tiempo mejoramos nuestra aplicación debido a este crecimiento, ¿no? Entonces sí es bastante congruente con lo que anunciaron. Así es, Luis. Pues te agradecemos por la información y recuérdanos cómo podemos seguirte en redes sociales. Claro que sí, Jorge, les recuerdo que me pueden encontrar como @NopLuisPérez en Twitter y soy especialista en comunicación y relaciones públicas de Eureka en la Ciudad de México. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, nos vamos a una pausa. Les recuerdo la vía de contacto aquí en cabina. Es el WhatsApp 33 18 80 76 41, los teléfonos 31 22 42 00 y terminación 66. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos de regreso con ustedes. Gracias por sus comentarios al 33 18 80 76 41, obviamente mediante la aplicación WhatsApp. Vamos a platicar ahora con Alejandro Limón. Él es director del Centro de Diseño Avanzado del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al programa. Bien, Jorge, buenas tardes y antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación. Y pues también buenas tardes al público, ¿no?, que nos está escuchando. Oye, pues un gusto que nos puedas acompañar para hablar de este proyecto que realmente vale la pena compartir con el auditorio, Jalisco Sin Hambre, donde están sumando diferentes esfuerzos y también la parte del diseño pues está aportando, ¿no? Cuéntanos cómo surge este proyecto y quiénes están participando. Sí, bueno, el proyecto como tal, como lo comentas, se llama Jalisco Sin Hambre. Es una iniciativa gubernamental, está liderada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y básicamente lo que busca es poner precisamente esto, ¿no?, la innovación, la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad en un proyecto de impacto social, creo que sería la manera de explicarlo. Básicamente, pues lo que trata es eficientar y mejorar el manejo de los alimentos que sean los bancos de alimentos y el objetivo es ¿no?, pues tal cual como lo menciona el título del proyecto, ¿no?, es tener un estado sin hambre, sin carencia alimentaria. Como datos, por ejemplo, ahora que tiene algunos datos relevantes para comentar, pues estamos hablando de que hay 1.200.000 jaliscienses en carencia alimentaria, entonces ese sería el motor, el motivo, ¿no?, para arrancar este proyecto. Por supuesto. Ahora, la meta, ¿cuál es la meta del proyecto? Háblanos un poco de cómo se han planteado ir logrando estas etapas y, bueno, también de qué manera puede participar la sociedad. Ok, bueno, la meta es muy ambiciosa, ¿no? O sea, pensar en tener un estado, un país, ¿no?, una parte de la población con un factor que sea hambre cero, es decir, que no hay una sola persona que carezca de alimentos, pues es la visión del proyecto, ¿no? Luego hay etapas y muy en particular en este arranque del proyecto nos estamos entrando en la parte de eficientar el manejo de los alimentos, ¿no? De qué manera cuando un donador decide enviar algo al banco de alimentos, sí, el banco de alimentos tiene que enviar algún transporte para recoger esto o el mismo donador los manda al banco de alimentos, pero luego cómo se distribuyen y cómo garantizas que
que realmente llegan a aquellas poblaciones que son las más necesitadas. Esa es la etapa 1 del proyecto, el tema de eficientar el manejo de alimentos y también lo que es mejorar el periodo de vida en anaquel de un alimento. Ok, ahí hay varios retos tecnológicos, ¿no? Digo, se puede resolver justamente con la participación de la tecnología y los actores, los que están participando, estas instituciones me refiero. Uh-huh. A ver, entonces, en esta parte de eficientar tanto el acopio de alimentos como la distribución, ¿cómo están planteando resolverlo? Bueno, de entrada, hacer el comentario, habemos varias instituciones involucradas en esto, ¿no? Sí. Y aquí aprovechar para hacer una mención y un saludo a los colegas que han estado involucrados en esto. El proyecto está liderado por el ITESO, sí. Está involucrado también el CIATEG y el Tecnológico de Monterrey. La parte del modelo logístico, que es ya de por sí uno de los entregables de este proyecto, está siendo liderada por el ITESO. Sin embargo, como adelanto, como un ejemplo de lo que puede pasar es, imagínate que te hablan y te dicen que te van a donar X cantidad de mango, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero resulta que si tú no tienes bien definido tu logística, es probable que ese mango se pudra en el camino, se puede pudrir en las bodegas o puede simplemente no llegar al beneficiario porque su periodo de vida de transporte es muy corto. Claro. El tema de tener modelos logísticos avanzados permitiría tecnológicamente, por ejemplo, georreferenciar el punto de partida del producto, redirigirlo al transporte más cercano y entregarlo en la comunidad más próxima. Entonces tendrías una especie de pérdida cero, ¿no? en el transporte de la mercancía. Entonces ya hay tecnológicamente el tema de poder empezar a tener georreferencias de donadores, georreferencias de beneficiarios y de transportistas, pues ya te abre un panorama mucho más benéfico, ¿no? para el modelo de distribución. Por supuesto. ¿Cómo están trabajando actualmente? Porque, digo, hay que conocer cómo se opera en la actualidad para poder proponer soluciones. Y bueno, en el caso de ustedes, también como universidad están proponiendo, supongo que tú en la parte del diseño estás aportando y estás también viendo lo que puede dar el TEC de Monterrey pues precisamente para esta meta, para tener Jalisco sin hambre. Y además coordinarse con otros programas que ya existen, porque si bien a nivel federal creo que también había un programa, pues creo que se pueden estar compartiendo algunas labores, pueden estar colaborando y logrando esta meta. A ver, cuéntanos, Alejandro, ¿de qué manera puede aportar el diseño? Bueno, dentro del proyecto en general está la parte de modelo logístico y ya en particular como TEC de Monterrey participamos en una herramienta, terminará siendo una herramienta digital que es un modelo de superación de la pobreza. Sí. Es decir, no solo garantizar que llegue el alimento, sino implementar un programa, un modelo que ayude a las personas a salir de su situación de pobreza. Okay. Estas tecnologías, al final de cuentas, pues tienen una cara humana, es decir, hay una parte de la tecnología que vemos, que tocamos, que interactuamos con ella, y ahí es en donde entramos ya particularmente en el caso de los diseñadores, ¿no? Poniéndonos como un interlocutor entre lo que es la tecnología pura y dura y las necesidades, intereses e incluso aspectos culturales del usuario, ¿no? Hay muchas cosas que tecnológicamente están bien resueltas, pero que no tienen una aceptación simplemente porque no hablan el lenguaje del usuario o no tienen los valores de los usuarios. Desde el punto de vista del diseño, ese es lo que estamos aportando, ¿no? Ser un traductor o un puente entre la solución tecnológica y las necesidades y expectativas de los usuarios de la plataforma. Ok, por ejemplo, para poderle decir o comunicar estos beneficios a los usuarios, tú necesitarías llegar con ese lenguaje, con el medio, pues que sea el adecuado precisamente para poderle decir cómo puede beneficiarse, ¿no? Cómo puede estar recibiendo estos alimentos. ¿Y han pensado en algunas herramientas? ¿Ya tienen algo estructurado? Sí, bueno, de hecho ya en la parte de diseño nosotros arrancamos con un diseño de servicio. Este diseño de servicio es una lista y una roadmap, un mapa de ruta de todas aquellas acciones del sistema. Algunas terminarán siendo eventos análogos que suceden persona a persona y algunas terminan siendo eventos digitales que se pueden realizar en línea.
Luego es muy interesante conocer los casos de uso, particularidades de cada uno de estos eventos. Te pongo un ejemplo. Existía en alguna de las partes de la plataforma la necesidad de identificar usuarios. Y tecnológicamente alguien propone utilizar huella digital para identificar usuarios, porque es muy viable, porque tecnológicamente es bastante eficiente. Sí. Luego te acercas al usuario final y te das cuenta que muchas de las personas que utilizarían este servicio son personas que regularmente hacen trabajos manuales rudos, por decirlo de alguna manera. Sí. Están en contacto con solventes, con grasas, con pegamentos. Sí, trabajan en el campo algunos, ¿no? También. Y te das cuenta que muchos no tienen huella digital. Está borrada, está levantada y simplemente no sería funcional tener un lector de huella, ¿no? Entonces, para mí ahí radica gran parte del valor del diseño, ¿no? En entender que aunque tecnológicamente sea buena una solución, el usuario final pues tiene unas características propias, ¿no? Y hay que empezar a dialogar todo eso entre el usuario y quien propone la tecnología. Muy bien, sí, tienes razón, no solamente es conjuntar esa tecnología, sino también saber si será utilizada, si es viable. Entonces creo que es un enfoque bastante positivo el que tienen. Vamos a una pausa y seguimos platicando con Alejandro Limón acerca del proyecto Jalisco Sin Hambre. Les recordamos que tenemos una vía de contacto en el WhatsApp 33 18 80 76 41. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con Alejandro Limón, director del Centro de Diseño Avanzado del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. El proyecto, les recuerdo, es Jalisco Sin Hambre. Es realmente un proyecto muy interesante, donde pues también nosotros podemos estar participando como sociedad. Simplemente el estar hablando de esto aquí en la radio, creo que pues ya puede ayudar, ¿no?, a otras personas a entender que se está trabajando, que hay gente que está poniendo su mayor esfuerzo para lograr reducir la pobreza. Y bueno, de Jalisco Sin Hambre también incluye oportunidades de capacitación, de emprendimiento y de empleo. Cuéntanos, Alejandro, ¿cuáles son estas líneas o en qué consisten? Bueno, ya propiamente tomando la parte en la que participa el Tecnológico de Monterrey, vemos dos centros internamente trabajando en esto. Está el Centro de Diseño Electrónico al cargo del doctor César Cárdenas, quien es colega y le mando también un saludo. El César está trabajando en toda la parte de inteligencia artificial, algoritmos, bases de datos para poder operar el modelo, y nosotros desde la parte de diseño trabajamos en la cara frontal, en aquella parte de la herramienta que tiene contacto con los usuarios. Yendo a la pregunta, en paralelo al modelo logístico existe un modelo de superación de la pobreza. Este modelo se desarrolla con una AC que se llama ProSociedad, quien ellos tienen este modelo en donde mediante una serie de pasos intentan graduar a una persona de su situación de pobreza. Comentaba, por ejemplo, hay temas de autoestima, ¿no? Hay temas de educación financiera, hay temas de educación técnica, y finalmente esta herramienta debería ser un punto de puesta en contacto de personas con oportunidades. Por ejemplo, una persona podría entrar, identificar que hay trabajos disponibles para un oficio que él sabe hacer. Claro. O podría encontrar que alguien está dando capacitación, por ejemplo, y entonces entrar a una capacitación. Entonces yo lo vería como en dos módulos, ¿no? Una parte formativa y una parte ya en donde puedes empezar a vincularte para generación de riqueza como tal, ¿no? Empezar a capitalizar aquello que aprendiste en tu programa. Exacto, y bueno, ahí está el reto también, ¿no? Cómo darle esta capacitación. Supongo que ustedes también estarán trabajando en esos materiales o tendrán alguna injerencia para poderlos presentar al público meta, al público objetivo. Simplemente también la interfase de usuarios, si es que van a estar utilizando tecnología, tendrá que ser muy amigable con ellos, ¿no? Algo que puedan entender desde iconos, desde el lenguaje, la manera en la que se va a estar comunicando el usuario
con esta interfaz. Entonces, ¿en qué han pensado? ¿Tienen ya alguna herramienta o prototipo que esté relacionado con esta interfaz de usuario? Bueno, mencionar que el rol que juega la tecnología en este proyecto básicamente tiene que ver con el escalamiento y la masificación. Es decir, el modelo de superación de pobreza se podría aplicar de manera local a través de personas, Uh-huh. o lo podemos aplicar de manera escalable y masiva a través de una web app o de un servicio en línea, ¿no? Entonces, ese es un valor importante, ¿no?, de ingresar tecnología en esto. Luego la parte que comentas, ¿no?, si estas aplicaciones no tienen una cara que sea amigable y usable para la persona que va a estar interactuando con ellas, pues entonces, pues fracaso rotundo, ¿no? Fracaso sí, total ahí hay una del barrera. proyecto. Hay una barrera cognitiva y cultural de cómo acercarte al proyecto. De momento no tenemos todavía la cara física de esto. Toda la primera etapa ha sido investigación, recopilación de información y descubrimiento, ¿no? Yo, para mí enfatizar, ¿no?, el diseño empieza por una etapa de descubrimiento. Claro. Partes de que no sabes nada. Sí, te pongo un ejemplo porque me viene a la mente el caso de los adultos mayores que tienen un apoyo, ya sea de solo de alguna otra dependencia, donde les dan una tarjeta, ¿no?, y utiliza tecnología justamente para hacer la distribución de los recursos. Pero los adultos mayores, cuando no tienen una orientación, pues es difícil que vayan al cajero y estén manipulándolo. Sí. Necesitas darle esa capacitación o darle otros medios para que pueda obtener el recurso. Entonces, ahí está el reto, ¿no?, para ustedes. Sí, es un reto enorme, ¿no? Partes de la premisa de que si algo necesita una explicación, pues está mal diseñado, ¿no? Exactamente, O sea, tiene que ser muy intuitivo. Su lenguaje visual y todo lo que sucede en esa interacción debería ser tan transparente que te genere una experiencia positiva, ¿no?, al momento de estar utilizando la herramienta. Ahí lo que te puedo decir es, en esta etapa de descubrimiento, lo que vas encontrando son los lenguajes de los diferentes públicos a los que te vas a acercar. Y entonces el diseño se convierte en este traductor de lenguajes y seguramente será una cara diferente para un adulto mayor que la que le presenta a un adolescente o a un técnico en computación, ¿no? Es decir, básicamente te conviertes en ese traductor, ¿no?, de lenguajes. Y bueno, te repito, de momento no tenemos todavía una versión visible de esto, pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer. Oye, y en el tema de la tecnología para la conservación de alimentos, me llama la atención porque también supongo que los especialistas estarán trabajando utilizando incluso pues tecnología de punta en biotecnología y todo esto para poder aportar y lograr que se conserven esos alimentos que puedan ser aprovechados en el menor tiempo posible. Sí, aquí son nuestros colegas en CIATEG que están trabajando con el tema de conservación de alimentos. Es todo un tema, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista nutricional, tú podrías pensar que lo mejor que puedes tener es frutas y verduras, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, frutas y verduras son los más complejos de administrar en temas logísticos, ¿no? Requieren refrigeración, su caducidad es muy rápida. Sí, de hecho pierden valores nutricionales con el tiempo. Exactamente, entonces, ¿en qué está trabajando CIATEG? En identificar procesos aplicables a alimentos propensos a descomposición que les permitan alargar su vida en anaquel. Por ejemplo, conservas, por ejemplo, purés o extractos o pulpas que ya mediante un proceso de pasteurización ya pueden alargar su vida en anaquel. El gran reto, o sea, el verdadero reto detrás de esto es que tiene que ser escalable en volumen. Entonces, no necesariamente tendría que ser la tecnología más puntera, sino la solución más escalable para llegar al mayor número de personas posible. Interesante. Sí. Oye, pues el proyecto es muy ambicioso, ¿no? ¿En cuánto tiempo se planea concluirlo, completar todas estas etapas? Bueno, el reto es tenerlo listo para el principios del 2019. Se asignó un periodo para este proyecto de 2 años y pues estamos ahorita trabajando a todo vapor, ¿no? Para echarlo adelante. La verdad es que termina siendo un proyecto muy interesante, retador totalmente y que al final de cuentas pone a las diferentes disciplinas al servicio de la sociedad y yo creo que ese es un valor muy interesante, ¿no?, en esto. ¿Está participando también la comunidad universitaria, los estudiantes o los alumnos del TEC en sus diversas, en los grados, por ejemplo, licenciatura, maestría, también participan?
En nuestro caso actualmente no, sin embargo, por ejemplo, en instancias como el ITESO sí hay alumnos participando. Sí, de momento el tema de quién ingresa o quién participa en el proyecto, pues va muy sobre las demandas. Ahorita estamos haciendo un trabajo demasiado técnico, demasiado específico y eventualmente participarán, ¿no? Uh-huh. La verdad es que pues el proyecto da para todos. Claro. Realmente necesita que se involucre mucha gente en esto. Sí, la sociedad también puede hacerlo, es decir, pueden estar apoyando, ya sea con tiempo, voluntariado, con ideas, ¿no? Que pueda estar aportando, que crean pertinentes, que puede sumar. Totalmente. Yo creo que la invitación es a que se acerquen a los bancos de alimentos, que conozcan su operación, que conozcan sus necesidades. Existe exactamente un programa de voluntariado en donde yo puedo ser donador, pero no nada más puedo ser donador, también puedo participar dentro de las actividades del Banco de Alimentos y realmente pues eso que hace suma, ¿no? Suma a una causa que es un gran reto y es muy grande. Oye, Alejandro, ¿dónde podemos encontrar más información si es que queremos profundizar en este tema o con quién nos podemos comunicar para conocer más acerca del proyecto? Bueno, hay notas ya al respecto. Yo creo que si, a lo mejor es una respuesta muy rápida, pues si googleas Jalisco Sin Hambre vas a encontrar mucha información al respecto. Normalmente nosotros en nuestro Twitter, CDA, @CDAITESUM, CDAITESM, estamos publicando notas con respecto al Centro de Diseño Avanzado y normalmente pues vamos poniendo notas al respecto de este tema. Pues ojalá que podamos mantenernos en contacto para seguir viendo los avances de este proyecto de Jalisco Sin Hambre, un proyecto bastante interesante donde también les abre oportunidades a los beneficiarios de capacitación, de emprendimiento y de empleo, justamente para ayudarlos a superar esa etapa, esa condición que tienen de pobreza. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Alejandro, y bueno, pues estaremos en contacto. Nos vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Ya estamos de regreso en el último segmento del programa. Vamos a platicar ahora con el ingeniero Ramón Becerra acerca de las nuevas disposiciones para las instituciones de crédito. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Eduardo. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes. Cuéntanos acerca de estas nuevas disposiciones. Fíjate que se publicaron antier, el 29 de agosto de estos días, las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a todas las instituciones de crédito, y hay cosas muy interesantes para todos los amantes de la tecnología, pues enfocada a las instituciones bancarias. Bueno, pues ahora sí que, mira, estas disposiciones se publicaron de manera original en el 2005, si no mal recuerdo, un 5 de diciembre, en donde poco a poco han ido evolucionando, enfocado de nuevo a las tecnologías de la información, pero estas disposiciones han ido adelantándose poco a poco. En aquel entonces hablábamos de factores de autenticación como lo es el usuario, la contraseña, en que nos tiene que dar la institución bancaria que nosotros queremos contratar. Ha habido cambios poco a poco, se ha ido regulando todo esto y ahora quieren atacar propiamente lo que es el robo de identidad. Déjame te platico, como perito en informática, pues me han tocado varios casos en donde hay que estudiar exactamente qué es lo que sucedió para responsabilizar a alguien, ya sea el cliente, ya sea la institución bancaria o un tercero que roba la identidad y se hace de recursos, porque no estamos hablando de robo, Jorge Eduardo, en este tipo de casos de cientos de miles de pesos, estamos hablando de millones de pesos que en un segundo, me ha tocado ver casos que en menos de un minuto hay 3 o 4 cargos de millones de pesos. La realidad es que esto es increíble, por lo que debemos de seguir teniendo muchísimo cuidado en qué datos estamos soltando. Si nosotros sentimos nuestra computadora muy lenta, como normalmente la estamos trabajando cualquier día normal para nosotros, y de repente se empieza a poner lenta y estamos teniendo acceso a instituciones bancarias, banca electrónica propiamente, como lo dice la ley, vamos hablando a un profesionista
en mantenimiento de computadoras preventivo para evitar que haya spyware en nuestra computadora, evitar que haya software pues que sea dañino, que nos roben la información. Si recibimos una llamada telefónica de un supuesto empleado bancario, inmediatamente colgar y pedir información en el banco y verificar si efectivamente trabaja una persona con ese nombre que nos dijeron, si efectivamente ellos están haciendo llamadas de regulación, que lo normal es que no es así, por lo que debemos de tener mucho cuidado. Entonces estamos hablando de phishing, estamos hablando de vishing, que son las llamadas telefónicas, estamos hablando de farming, que son las páginas que engañan a los usuarios, que no corresponden a las instituciones bancarias originales, y por supuesto estamos hablando de smishing, ya que también en los teléfonos inteligentes estamos recibiendo mensajes donde nuestro supuesto banco nos está pidiendo que veamos o que revisemos por medio del navegador del teléfono inteligente nuestras cuentas. Por supuesto, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden usuario, nos piden contraseña y nos piden una clave de nuestro token, pero esto inmediatamente va a dar a manos del atacante y en menos de 5 minutos ya nos vaciaron. Si no nos vaciaron nuestras cuentas, ya hicieron cargos que no corresponden a nuestros movimientos normales. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que nosotros hayamos soltado esa información, pues nos dice a nosotros, le dice al banco que se hicieron los cargos de manera correcta, puesto que están todos los factores de autenticación de los cuales nos habla el artículo 310 de las disposiciones de carácter general que se aplican a todas las instituciones de crédito. Si esos factores de autenticación, como es el usuario, la contraseña y el token que nos da el banco, son correctos, el banco no tiene ninguna responsabilidad. Por lo tanto, sí tenemos que tener cuidado en estos casos. Ahora, ¿cómo es como estas disposiciones que se publicaron el antier piensan atacar este robo de identidad? Bueno, van a comenzar ya, según el artículo número 51B de 51 bis de estas disposiciones. Las instituciones deben de requerir a las personas físicas que por cuenta propia o en su calidad de cotitulares y en nombre y representación de terceros pretendan celebrar de manera presencial todos los contratos para realizar operaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el 51 bis dice las instituciones en la realización de operaciones de retiros efectivos, de transferencias de recursos, etcétera, tienen que realizar una base de datos de todas y cada una de nuestras huellas dactilares. Vamos a comenzar a utilizar biométricos en nuestras operaciones, en nuestras transacciones. Estas disposiciones también nos dicen que si nosotros no podemos ir a firmar nuestro contrato de apertura de crédito o apertura de transacciones bancarias, pues tenemos que utilizar la firma electrónica avanzada. Por supuesto nos van a pedir, ahora sí dice textualmente, van a pedir la credencial para votar autorizada o que nos entregó el Instituto Nacional Electoral, y de las bases de datos se van a compartir del Instituto Nacional Electoral para que nuestra huella digital o nuestra huella dactilar que nosotros estamos dando en ese momento se vaya y se verifique con el Instituto Nacional Electoral y corresponda con la huella que nosotros estamos dando cuando sacamos nuestra credencial. Son cosas muy interesantes que tienen a más tardar 18 meses las instituciones bancarias aquí en México para comenzar a hacer las pruebas, comenzar a poner en producción esto. Ya es una disposición que se debe de seguir. Lo importante de todo esto, Jorge Eduardo, es que van a comenzar a tomarle primero las huellas dactilares a todos y cada uno de los empleados de los bancos para que pues se verifique si algún día vuelve a suceder transferencias no autorizadas por los clientes, pero que cumplieron con todas y cada uno de los factores de autenticación autorizados por las disposiciones de carácter general para las instituciones bancarias,
existe una huella de los empleados, pues ahí vamos a saber que efectivamente había empleados que estaban realizando este tipo de cargos. Se me hace muy interesante. Se me hace un avance muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado, no necesariamente por el hecho de utilizar huellas dactilares, nuestra credencial del INE, ante las instituciones bancarias para todo estos movimientos, quiere decir que sea al 100% seguro. Siempre hay errores y ahí siempre hay que cuidar nuestros datos personales, Jorge Eduardo. Exactamente, sí, eso es el mensaje, creo que debe quedar muy claro, el tener pues muchísima precaución y cuidar estos datos. Ahora con lo de la firma electrónica avanzada, creo que pues algunas personas también han padecido porque no la han cuidado como debieran, entonces ya por ahí he sabido de algunos casos donde se han visto afectados. Así es, y ahora nuestras huellas digitales quedan en plástico, quedan en vasos. Hay que tener cuidado para el manejo de nuestros biométricos y nuestros factores de autenticación bancaria. De hecho, sí, ahorita que lo mencionas, Ramón, pues veíamos por aquí algunas notas relacionadas con eso, o sea, lo habíamos comentado, donde desde una fotografía donde estaba mostrando los dedos, se podía hacer sacar esas huellas digitales y falsificarla. Entonces, no es una tecnología que sea invulnerable, pero pues es un paso, como tú bien lo dices, ¿no? Es un avance. Sí, es un paso y ya todo esto se tienen que conjuntar, no solamente las huellas dactilares, también quizá el rostro, después, no sé, puede haber muchísimos factores de autenticación para hacer cada día más seguro nuestra navegación en Internet. Así es, más datos biométricos y bueno, eso es como parte de las nuevas disposiciones. Te agradecemos mucho, Ramón Becerra. Cuéntanos cómo podemos estar en contacto contigo. Sí, a través de mi página web, ramonbecerra.com, en mi Twitter, @ramonbecerra_ y a través de Facebook, / Ramón Becerra, quedo a sus órdenes por cualquier pregunta o consulta al respecto. Gracias y bueno, prácticamente estamos llegando al final de este programa. Les invitamos a que sigan aquí en el 91.5 FM con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. El día de mañana en punto de las 5 de la tarde regresamos para seguir hablando de tecnología. Recuerden también visitar nuestra página en internet que es zona3.mx. Ahí tendrán más información y por supuesto algunos de los programas pasados en video. Pásenla muy bien. Adiós.